Buenas tardes a nuestro amable auditorio, nuestros amigos de aquí el Grupo Cuautitlán los saluda desde www.radiofusiontv.com. Pues nuevamente con ustedes, aquí en una participación más de el Grupo de Alcohólicos Anónimos. Y bueno, pues nosotros pertenecemos al 5º distrito del área norte del Valle de México. Y bueno, nuevamente con ustedes, agradeciéndoles su atención. Y vamos a darla por iniciada, como es costumbre de nosotros, ¿verdad? Con nuestra carta de presentación que dice que Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización, institución alguna. El único requisito es que tengamos el firme deseo de dejar la bebida, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros iniciamos siempre con ustedes, ya que no se pagan honoras ni cuotas, nos mantenemos siempre con nuestras contribuciones. Y bueno, pues iniciaríamos, hoy les vamos a compartir una cápsula del libro tal como la ve Bill en lo que respecta al temor, ya que es parte de lo que hemos estado compartiendo con ustedes, los cuatro gigantes del doctor Emilio Mera y López. Y bueno, pues hoy queríamos compartirles esto, ¿verdad? Porque es parte de lo que nosotros hemos podido observar, ver, entender, reflexionar y tratar de compartir con ustedes. Y bueno, les voy a leer una partecita de una de las cápsulas, ¿verdad? Y con mis compañeros, bueno, pues digamos que hemos comprendido y entendido de esto. Y que dice, el valor y la prudencia. Cuando persistía el temor, lo reconocíamos por lo que era y logramos poder manejarlo. Empezamos a ver que cada adversidad como una oportunidad dada por Dios es desarrollar el valor esperado por la engendrado por la humildad y no por la balandronada. ¿Qué nos quiere decir, verdad? Que hoy en día, ¿verdad? Todos esos acontecimientos de la vida, de esas adversidades, las vemos de diferente manera, porque hoy entendemos que es una oportunidad dada por Dios. ¿Para qué? Para que reflexionamos sobre las adversidades de la vida y le pedimos a Él que nos libere de esos temores a las adversidades, al desarrollar el valor engendrado por la humildad y no por la balandronada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy tenemos que reconocer con humildad nuestros temores. ¿A qué le tengo temor en las adversidades de la vida? ¿Verdad? Y no por una balandronada de sentirme como un egocéntrico que no le tiene temor a nada, que nada lo mueve, que nada lo molesta, cuando muy por dentro de cada uno de nosotros hay ese temor. Por eso dice que la prudencia es un efectivo término medio, un canal de salida entre los obstáculos del temor a un lado y la temeridad por el otro. O sea, son dos ogros malignos para nosotros. La prudencia crea en la práctica un clima definido, el único clima en el cual pueden lograrse la armonía, la eficacia y el permanente progreso espiritual. Fíjense, la prudencia crea en la práctica un clima definido. El único clima puede lograr la armonía, la eficacia y el permanente progreso espiritual. Por eso el maestro Bill nos dice que el temor como maestro nos lleva al camino de la prudencia, porque allá no balandronamos, hoy somos prudentes en cuanto a aquellas cosas que le tengamos temor, las vemos de diferente manera.
porque la prudencia es la preocupación racional sin la inquietud. Y bueno, es una carta del Gran Bay de enero del 62. Yo voy a dar una participación de uno de mis compañeros. Adelante, compañero. Amable auditorio, tengan ustedes muy buenas noches. Yo soy un miembro más de la comunidad del Grupo Cuautitlán. Antes de seguir adelante, precisamente la cuestión ahora es lo que en Alcohólicos Anónimos se encuentra para luchar con ese temor. Y la lucha con ese temor, pues muchas de las veces se manifestaba en varias situaciones muy graves. Ahora que ya se conoce el valor, hay que enfrentarse con valor a las vidas y a las adversidades. ¿Por qué? Porque muchas de las veces cuando se amanece con una alegría, con algo eficaz para hacer las cosas y para tener el valor de ir a trabajar, de pararse temprano y de cumplir con las cuestiones de lo que se debe de hacer. Una de las cosas más grandes que se conoce aquí en esta cápsula, según se entiende, precisamente es pedirle a Dios. El programa no es religioso. Dios, como cada quien lo concibe, se concibe en Alcohólicos Anónimos. Ese Dios que yo concibo, le pido que me dé precisamente la dirección para hacer las cosas bien y no mal hechas. ¿Por qué? Porque tengo el valor de hacer las cosas. Hoy tengo la decisión y la humildad de dar lo que es precisamente todo exacto y en orden. ¿Por qué? Porque debo de ser prudente, porque me espera esa armonía y esa eficacia de lo que precisamente me está regalando esta cápsula. Muchas de las veces el valor se manifiesta en cosas desagradables, pero ahí hay una cosa muy valiosa, ¿verdad? Una cosa muy valiosa para decir, tengo que hacer esto porque es la cosa y es la situación para hacerla con una armonía, con una eficacia, para no estar precisamente pensando en tantas situaciones que el ser humano piensa que verdaderamente tiene un pensamiento muy catastrófico, muy grave. No, a hoy se tiene esa humildad para decir, Señor, acompáñame para hacer esta situación y salir adelante. No a una perfección, pero sí a una cuestión agradable de estar precisamente en esas condiciones de ser útil a mí mismo y a mi semejante. Gracias. Gracias, compañero. Por eso, miren, siempre al principiante se le sugiere que vaya identificando sus temores. ¿Por qué? Bueno, porque lo hemos compartido, que hay temores reales y hay temores imaginarios. Entonces, de los temores reales es más sencillo desprenderse de ellos que los imaginarios, porque los imaginarios nomás nos llevan a imaginar que si salgo a la calle, que hay mucha violencia, que si voy en el transporte, pueden subir los rateros, que si voy acá, que si voy allá. O sea, son temores imaginarios. Y hoy en día, bueno, el alcohólico va analizando realmente cuáles son sus temores. Y bueno, ahí se nos decía, ¿verdad? Que pues si yo ya los identifico, le puedo pedir ese poder superior, Dios, como cada quien lo entienda, ¿verdad? Que me libere de esos temores. Y por supuesto que la liberación de los temores es la fe, y salir con mucha fe de que todo va a estar bien, que no va a haber ningún problema, que voy a salir bien de casa, voy a regresar bien a casa. Y bueno, es algo que nosotros sí, no por eso voy a actuar con imprudencia, con balandronada, a mí no me hace nada, no, eso no. Hoy vamos a caminar con mucha prudencia, ¿sí? Con mucha paz y con mucha tranquilidad. Bueno, aquí les voy a leer otra cápsula, mire, muy interesante, que dice: de nuestros temores iniciales, el más grande de todos
que fue el temor a las recaídas. Al principio, prácticamente todos los alcohólicos con quienes tratábamos empezaban a recaer, y esto cuando lograban tener algunos días siquiera de abstinencia. Otros podían permanecer abstemios 6 meses, tal vez 1 año, y luego resbalaban. Esto siempre fue para nosotros una catástrofe. Nos mirábamos unos y otros y decíamos, ¿quién será el próximo? Las recaídas son dificultades muy serias, pero como grupo no podemos darles beligerancia. El miedo se ha evaporado. El alcohol siempre amenaza a las personas, pero ya sabemos que no puede destruir el bienestar común. No parece tener sentido discutir con los que recaen sobre el método adecuado para volverse sobrios. A fin de cuentas, ¿por qué los que están tomando deben decir a los que están sobrios cómo hacerlo? Hay que bromear con los muchachos, preguntarles si se están divirtiendo, si se vuelven demasiado alborotadores o molestos. Tendrán que quitarles amablemente de este medio, y esa cápsula llega a su mayor edad en la página 92, una carta de 1942. Adelante, compañero. Sí, el temor. Una de las situaciones que el temor hace que el miedo tenga una perturbación y frustración. ¿Por qué? Porque al recién llegado se le habla y se le dice que por un momento prudente no se junte con las personas con las que acostumbraba a tomar, porque es más fácil que lo convenzan a que los lleve o que los invite a una reunión. Es más fácil que lo inviten a que siga bebiendo. Por eso hace se frustra aquella persona, y lo que hace, se perturba, y esa perturbación lo dice, tómate una, y se lleva a tomar una. Pero ya sabemos que una copa es precisamente el arranque de esa maquinaria infernal que se tiene por dentro para seguir bebiendo hasta quedar totalmente borracho. Por eso la frustración es una de las situaciones principales del temor, que causa esa angustia, esa irritabilidad y sobre todo esa desesperación, y lo lleva precisamente a que siga bebiendo. Una de las situaciones más grandiosas que se conocen en Alcohólicos Anónimos es que ya no se exija tanto. No se debe de exigir tanto a aquella persona para precisamente invitar a ese amigo, a ese pariente, a ese primo o a ese hermano. Únicamente tiene que tener la recuperación para que después con una sinceridad enorme lo invite y tenga validez su palabra de lo que está hablando. Por eso, en Alcohólicos Anónimos, cuando se habla de tener ese valor, cuando se habla de tener esa identificación de esos temores que hacer, ya se conocen cuáles son, porque muchas de las veces el temor imaginario, como se estaba repitiendo hace un momento, son cosas imaginarias que no existen, pero se las cree porque los hacen real. Eso es asombroso, porque muchas de las veces cuando se hace real es la situación de seguir bebiendo, seguir precisamente con esos malos hábitos, con esa vida ingobernable, con esas mentiras y sobre todo con esa irritabilidad de decir borracho he nacido y borracho he de morir. Pero no se da cuenta verdaderamente que la vida en Alcohólicos Anónimos cambia totalmente para ser uno útil y feliz a los demás. Gracias. Gracias, compañerito. Entonces, ¿cómo opera en el temor? Ahorita lo que se leía, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque cuando se llega a la agrupación, normalmente se llega por temor.
temor a que la esposa lo condicione, que si no dejas de beber, te vas de la casa, en el trabajo, que si sigues faltando por tu manera de beber, te vamos a despedir, que si se perdió el dinero por las borracheras, bueno, pues hay temor. O sea, hay un cúmulo de temores, ¿verdad? Que el alcohólico llega hacia la agrupación. Por eso siempre se tratará de que el principiante se vaya quedando no por temor, se vaya quedando porque esté convencido de que es un enfermo de mente y cuerpo, una mente obsesiva y un cuerpo compulsivo. Por eso en uno de nuestros pasos se insiste mucho en que tendrá que tocar fondo. Perdón, ese fondeo de reconocer hasta dónde esa enfermedad lo llevó a algunos a perder familia, algunos a perder fortuna, algunos a perder trabajo, y bueno, se pierde la dignidad, se pierden las cosas que valen mucho la pena en la vida, el respeto de la familia, el resentimiento de los hijos, ¿verdad? Entonces se tendrá que concientizar que no estar por temor, sino por una condición de enfermedad mental y física en cuanto al alcohol. Una mente obsesiva y un cuerpo compulsivo. Cuando alguien reconoce esos hechos, sí, posiblemente no vuelva a beber, pero si está allí por temor, se pasa el temor y desafortunadamente vuelve a beber, porque otra vez vuelve a agarrar esa confianza en sí mismo y que ahora sí y que ya no voy a volver a beber. Y bueno, porque es la idea de todo alcohólico que llega de que algún día pueda beber como las demás gente. Bueno, aquí le voy a leer otra cápsula de este libro y que dice: no temer a ningún mal. Aunque nosotros los AA nos encontramos viviendo en un mundo caracterizado como nunca antes en la historia por temores destructivos, vemos no obstante amplias indicaciones de la fe y aspiraciones tremendas hacia la justicia y la hermandad. Sin embargo, no hay ningún profeta que pueda pretender decir si el resultado global será la destrucción incendiaria o el amanecer bajo el designio de Dios. De la época más resplandecientes conocidas por la humanidad. Estoy seguro de que nosotros los AA comprenderemos estos escenarios. En el microcosmo hemos experimentado cada uno en su propia vida ese mismo estado de incertidumbre espantosa. Podemos decir sin soberbia alguna que no tememos el resultado global, cualquiera que sea el curso que siga. Es así porque se nos ha posibilitado sentir sinceramente y decir: no temeremos a ningún mal, hágase tu voluntad, no la mía. Adelante, mi compañero. Reducir la exigencia a ese temor. ¿Cómo se va reduciendo esa exigencia? A través de tener fe. En Alcohólicos Anónimos, al recién llegado se le invita a tener fe en un poder superior para quitarse precisamente esos temores imaginarios, porque hay mucha confusión en un temor real y un temor imaginario. Hace ratito lo estaban explicando. Pero aquí a la vuelta son situaciones de ambiciones, de una inferioridad que se siente por dentro y que solamente puede ser vencida por tener fe para quitarse ese temor. Eso que radica dentro del ser humano es algo espantoso
Es algo espantoso porque nunca tiene la fe y se ha olvidado precisamente de que es una persona que vale mucho. Nada más que se está destruyendo, ese temor destructivo lo está destruyendo porque se cree muy infeliz, se cree una persona inadaptada, se cree una persona que no sirve para nada por el trato que tuvo en su niñez o en su adolescencia. Va cargando todo eso. Por eso cuando ve un temor, cuando siente algo que tiene que hacer y no lo hace, dice, es que me da vergüenza. No, no tiene vergüenza, tiene un temor de hacer las cosas, porque no tiene fe y sobre todo lo que se manifiesta, ese valor para actuar con esa eficacia, para hacer las cosas, de que precisamente él va a dejar de beber, no por él mismo, sino por la ayuda para que tenga un sano juicio, que ese solamente se lo puede dar su poder superior. Pero antes de seguir adelante en esa cuestión, la fe siempre se debe de tener en algo, en Alcohólicos Anónimos o en otra situación de la religión que él está practicando, para que allí se deshaga de ese temor destructivo que muchas de las veces le ha destruido su hogar, su familia, sus hijos donde trabaja y con la sociedad. Se siente muy apenado por las cuestiones de que él piensa que lo que le van a decir, pero nada más es imaginario, se está destruyendo. Por eso otra vez la palabra fe es precisamente el alivio de todo el ser humano que está en Alcohólicos Anónimos y que ha salido adelante. Gracias. Gracias, compañero. Pues sí, miren, aquí como se ha escuchado y lo que se ha leído, ¿verdad? ¿Por qué muchos de los alcohólicos hicieron muchas cosas y buenas, en base al temor? Sí. ¿Por qué? Porque el temor, como maestro se comentaba, nos lleva al camino de la prudencia. ¿Por qué? Porque fuimos desafiantes, fuimos belicosos, fuimos guerrilleros, fuimos inconformes. Y cuando vamos descubriendo algunas cosas, sí, a ver, dice uno, bueno, ya tengo X edad, ¿y qué voy a hacer si llego a más edad, más viejo? ¿De qué voy a vivir? Y por temor se empieza a tener una prudente reserva económica, se empiezan a dejar de gastar en cosas que no funcionan, se empiezan a dejar de hacer viajes inútiles, se empiezan a dejar de fiestas que no sirven para nada, pero en base al temor, no en base, a un ideal de vida, ¿no? Y también por temor se dejan de hacer cosas. ¿Por qué? A ver, un negocio, no, pero sí tengo el dinero, pero si no funciona, pero si no se vende, pero si no me compran, o sea, también por temor dejamos de hacer esas cosas. Y por eso, cuando nos vamos metiendo al camino de la fe, todo lo tendremos que hacer con fe, independientemente de las adversidades de la vida. Por eso decía en la cápsula anterior que las adversidades, les debo de sacar provecho, debo de aprovecharlas, porque es una oportunidad que Dios, como cada quien lo concibe, ¿verdad? Va a haber esos actos de fe, porque por grave que sean las circunstancias, voy a salir adelante. Por eso se decía que el alcohólico enfermo se debe de quedar por enfermedad, no por temor, porque si se queda por temor, allí en la cápsula va a quedar unos días, unas semanas, posiblemente unos meses, se pasa el temor y vuelve a beber. O a veces dice uno, bueno, pero si hago un negocio, o si compro carros, ya la gasolina va a desaparecer, ya van a haber coches eléctricos, ya va a ser esto, ya va a ser lo otro,
Y bueno, pues nomás me estoy imaginando y no hago absolutamente nada. O si puede venir una catástrofe, sí, pues me voy a quedar sin nada. Y de todas maneras, compro o no compro, si hay una catástrofe se queda uno sin nada. ¿Sí? Entonces, más que nada, hay que actuar con mucha fe, que es el antídoto de el temor. Vamos a leer otra capsulita de aquí, de este hermoso libro, ¿verdad? Y es la número 253 de este libro, tal como la ve Bill, y dice: mirar antes de saltar. Con razón los sabios tienen en alta estima la virtud de la prudencia. Se dan cuenta de que faltando este tributo tan importante, es poca la sabiduría que se puede lograr. No obstante, meramente mirar antes de saltar. Si el mirar está cargado de temor, de recelo o de ira, sería mejor nunca haber mirado ni actuado en absoluto. Vamos perdiendo el temor a tomar decisiones conforme vamos dándonos cuenta de que si la decisión resulta equivocada, podemos, si queremos, aprender de la experiencia. Si nuestra decisión resulta acertada, podemos dar gracias a Dios por haber infundido el valor y la gracia que nos hicieron actuar así. Es una carta de 1966 de nuestro buen maestro Bill W. Adelante, compañero. Desde el inicio, verdaderamente es una cosa increíble, mirar antes de saltar. Muchas de las veces el alcohólico no mira, sino que hace las cosas y no mide las consecuencias. Hace las cosas mal hechas, a prisa, y no sirven para nada. Esas situaciones a diario se repiten porque dice: ya no lo vuelvo a hacer, voy a hacerlo con más cuidado. Es como cuando está tomando, pone sus manos sobre la parrilla que está a fuego hirviendo y dice: esta vez no me quemaré. O sea, vaya idea, vaya idea de tomarse esa copa, saber que le va a hacer mal y lo va a llevar a situaciones muy desagradables. No mira porque nunca ha tenido esa cuestión de mirar lo que le ha pasado. Ha destruido su familia, a él mismo, en su trabajo, en la sociedad y con sus padres y hermanos. Está totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque no miró, no fue prudente, no tuvo la cuestión de decir: bueno, pues esto es precisamente para los gastos que se requieren en el hogar. No, sino que únicamente todos esos gastos ya se los gastó, ya no tiene y ya anda pidiendo prestado, otra vez se vuelve a drogar y nunca va a salir. Pero primero lo que paga es el alcohol, donde lo fue a pedir. O muchas de las veces piensa que no le van a cobrar y empieza a decir mentiras de que su familia está mala, que su papá se murió, que su hijo está en el sanatorio, y muchas mentiras que precisamente ese temor destructivo lo hacen pensar. ¿Por qué? Porque no tiene fe. Porque en Alcohólicos Anónimos, cuando ya se empieza a escuchar toda esta carta y esta palabra de temor que es totalmente destructible, es cuando uno se da cuenta precisamente de que lo que hizo uno antes de mirar. Ahora, para la situación de mirar antes de saltar, no, ya no lo vuelvo a hacer. Ya no vuelvo a estar con mi compadre porque lo único que me hace nada más es invitar y se pone insoportable. Por un momento prudente no estaré con él
Ya no voy a estar en esas situaciones que se hacen de comidas de los fines de enero, que el niño Dios, que esto, que fue, que vino, porque precisamente allí donde más reluce es el alcohol, porque todavía el alcohólico no está fortalecido para decirle a esa primera copa, no, no bebo. No bebo. Por eso hay que mirar antes de saltar, así se le dice al recién llegado, que piense las cosas antes de que haga y que haga una cosa supremamente bien hecha y no haga mal mil hechas. Gracias. Gracias, compañero. Sí. Bueno, tenemos un corte con nuestro productor y bueno, nuestros amigos en unos momentos estaremos nuevamente con ustedes. Por su atención, gracias. Y en un momento más continuamos. Te toma darte cuenta el daño que te haces. Acércate. Hay una solución. Alcohólicos Anónimos. ¡Salud! La última y nos vamos. ¡Que yo manejo, pues! ¿Vas a permitir que el alcohol te siga golpeando? ¿O ya fue suficiente? Alcohólicos Anónimos, Sección México. Mayores informes en el grupo de tu comunidad. ¿Cuánto tiempo? Te toma darte cuenta el daño que te haces. Acércate. Hay una solución. Alcohólicos Anónimos. ¡Salud! La última y nos vamos. ¡Que yo manejo, pues! ¿Vas a permitir que el alcohol te siga golpeando? ¿O ya fue suficiente? Alcohólicos Anónimos, Sección México. Mayores informes en el grupo de tu comunidad. Nuevamente, mis amigos, estamos con ustedes. Y bueno, pues lo que se leía, ¿no?, de esta cápsula, mirar antes de saltar. ¿Por qué? Miren, cuando todavía hay temores, hay ira, hay ego, hay envidia, pues no voy a saltar hacia el otro lado para emprender un nuevo camino, ¿no? Tendré que deshacerme de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque no tengo la seguridad, la certeza y la fe de lo que voy a realizar. Por eso, ¿cómo se pueden ir enfrentando los temores? ¿Sí? Y lo más no sencillo, sí, pero lo más recomendable para el alcohólico es que esos temores, sí, los enfrente. ¿Por qué? Bueno, porque si tengo una deuda y por temor no veo a la persona indicada, sí,
Y si me lleno de fe, de valor, la voy a enfrentar, la voy a ver, la voy a visitar. Oyes, mira, te debo una lana, dame oportunidad, hoy te junté una pizcachita, aquí te la traigo. A lo mejor la acepta o no. O si la acepta, pues qué bueno. Pero me voy acercando y el temor va desapareciendo a las cosas que yo identifico que son temores reales, ¿sí? Ya sea con la esposa, con los hijos, en mi trabajo, si estoy inconforme, estoy molesto, pero tengo temor a hablar con el patrón, porque creo y pienso que me puede despedir. Bueno, pues tendré que enfrentarlo, ¿verdad? Porque si estoy a disgusto en un trabajo por las condiciones de salario, las condiciones de trabajo, por la condición que sea, pero si me quedo callado, voy a ser un mal trabajador en base a mis temores. Y si enfrento al patrón y le demuestro mi descontento, ¿verdad? Sin ningún temor, con mucha fe. Esos temores sí van desapareciendo, pero si no, entre más temor le tenga, más me voy alejando y más grande se va haciendo el temor. Entonces, por eso se dice ahí, ¿verdad? Que cuando todavía tengo esas inconformidades muy arraigadas, esas inconformidades crónicas, ¿verdad? Ni si no las enfrento, es el mismo sufrimiento y el mismo temor por hacerlas o por no hacerlas. Entonces, más vale que se empiecen a hacer, porque ya se tienen identificadas. Ya identifiqué mi descontento. ¿Y por qué es el descontento? Pues por temores no confronto y no hablo y me quedo callado, ¿verdad? Y aguanto cosas innecesarias. A ver, vamos a leer otra capsulita de aquí del maestro Bill, que nos dice, analizando sin temor. Mi autoanálisis ha sido frecuentemente imperfecto. A veces no he compartido mis defectos con la persona apropiada. Otras veces he confesado sus defectos en lugar de los míos. Y otras veces la confesión que he hecho de mis defectos ha sido más como una clamorosa queja de mis circunstancias y mis problemas. Así que cuando AA sugiere hacer un inventario sin temor alguno, a todo recién llegado le parecerá que se le está pidiendo más de lo que puede hacer. Tanto su orgullo como su temor lo rechaza cada vez que intenta mirarse por dentro. El orgullo dice, no hay necesidad de que pases por aquí. Y el temor dice, no te atrevas a mirar aquí. Pero el testimonio de los AA que realmente han acometido el inventario moral es que el orgullo y el temor de esta especie resulta ser simples espantajos. Una vez que tengamos la cabal buena voluntad de hacer el inventario y nos esforcemos concienzudamente en el cumplimiento de esta tarea, la luz iluminará este tenebroso camino. A medida de que perseveremos, nace una confianza completamente nueva y el alivio al enfrentarnos a nosotros mismos es indispensable. Adelante, mi compañerito. Verdaderamente, esta es la clave de hacer precisamente un inventario moral de mí mismo. Ese es el análisis de la persona. Vaya pues que allí en Alcohólicos Anónimos se aprende a hacer precisamente este inventario de aquella persona con la que estoy resentido, qué es lo que siento, cuáles son mis instintos y qué es lo que yo he hecho. Ahí veo que precisamente la ambición es una ansiedad y una conciencia sumamente desagradable y una mentira
que es un autoengaño que día a día me estaba yo engañando. Mi exigencia me llevaba al temor. Y muchas de las cosas, precisamente cuando empecé yo a ver que era yo una persona celosa, que era yo una persona con mucho, pero con mucho temor, y sobre todo que era una persona exigente, una persona presumida, pretenciosa, con una ira muy atroz, y sobre todo que tenía yo precisamente ese mal hábito de ser una persona hipócrita. Vaya pues, hasta dónde esas cuestiones me llevaron a mí de ser una persona insegura, falta de honradez, porque no era yo honrado conmigo mismo. No era yo precisamente capaz de enfrentar mi situación, porque tenía yo miedo, me escondía yo. Esa ansiedad me llevaba precisamente a hundirme y a abandonarme a mí mismo, quedar solo. Y toda la gente empezarla a criticar, porque lo tiene o porque no lo tiene. Y sobre todo de decir, ay, pues mañana lo hago. O sea, hasta dónde esa pereza se va acumulando a través de esos temores por no enfrentarme a trabajar y a ser honrado conmigo mismo, con el patrón o con aquellas personas que me daban la confianza. No, es algo verdaderamente, hoy me da risa, pero es algo verdaderamente asombroso de lo que se descubre día a día, y sobre todo allí hay padrinos que han practicado todos los principios y que lo llevan a uno por el sendero de la verdad, sin maltrato, sin apapacho, únicamente dando su experiencia para que se llegue a un feliz término, sobre todo de esas cuestiones de los defectos. Gracias. Gracias, compañerito. Fíjense, lo que nos decía aquí, ¿verdad? ¿Por qué nosotros, los enfermos alcohólicos, y vaya, no es una parte que nada más los enfermos alcohólicos tengan estas cosas, sí, estos temores, no, son patrimonio de toda la humanidad. Pero con nosotros, sí, le decíamos anteriormente, que si estamos aquí por temor, el temor desaparece y volvemos a beber. Por eso a veces nosotros nos da mucho temor sentarnos tranquilamente, solos con nosotros mismos. Es un temor y a veces no se da cuenta el individuo que estando en casa no puede estar tranquilamente reflexionando para sus adentros, nos decía ahí esta capsulita. Siempre está buscando distractores, y o prende televisión, así tenga 500 canales, con ninguno está contento. Apaga el aparato, prende música, voy a escuchar música, y se pone a escuchar música. No quiere estar con él. No, mejor voy a leer. No quiere estar con él. No, voy a escribir. No quiere. Tiene un temor, pero brutal, a confrontar esos temores, ¿sí? Analizarlos, reflexionarlos. Por eso decía allí, en lo que se leyó, un inventario de temores. Y lo comentábamos, ¿verdad? Tengo que identificar a qué le tengo temor. Porque si yo le pidiera a ese poder superior, a ese Dios como yo lo concibo, que me arranque mis temores, y si me preguntara cuáles son, y si le dijera, no lo sé, pues investiga a qué le tienes temor. Porque cuando se llega al temor, al inventario de temores, dice, tengo temor ¿a qué le tengo temor? A la vejez. ¿Por qué? Porque vi a mi padre morir de 99 años, sí.
Y yo no quisiera llegar ahí. ¿Y por qué es el temor? ¿Cómo sabes si vas a llegar? Ahorita sales y te plancha un carro, te da un infarto, hay un asalto, te matas. Sí. ¿Por qué estás imaginando que vas a llegar a esa edad? Sí. Entonces sigo viviendo, ¿sí?, de lo que vi, de lo que me dijeron, de lo que me hicieron, ¿sí?, o del pasado. No vivo el presente, ¿sí?, por esos temores imaginarios, ¿sí? Entonces, ya cuando se van detectando lo que me pide aquí, un inventario de temores, voy a tener que analizar cada una de esas cosas que yo le tengo temor, ¿sí? A la pobreza. ¿Y eres millonario? No, siempre he estado jodido. Bueno, pues si siempre has estado jodido, ¿por qué tienes temor si estás viviendo pobre? ¿Qué pobreza puedes tener a la pobreza? Nada más son imaginaciones, ¿sí?, que tiene uno en cuanto a que a lo mejor me saco la lotería y voy a ser millonario, y luego, y si me quedo sin nada, y todavía en el boleto compro. O sea, todos esos temores imaginarios, ¿sí?, yo los genero, y por eso se decía que hay temores reales e imaginarios. Y hay más imaginarios que temores reales, por eso nos pide que a solas, ¿sí?, analice, reflexione, me eche un clavado para adentro y haga un inventario de temores. Entonces, dice ahí, porque me voy dando cuenta que esos temores nada más son espantajos, ¿sí?, espantajos que nada tienen que ver con mi realidad. Entonces, bueno, pues esas cosas me van a ir llevando a descubrir, ¿sí?, que son imaginaciones y puede haber reales, ¿sí? En la infancia me mordió un perro y estaba rabioso, me llevaron, me pusieron como 15 inyecciones en la panza, ¿sí?, porque el perro se lo llevaron y resultó rabioso, y llegó un momento que veía un perro y corría. ¿Por qué? Porque tenía miedo a lo que me había pasado. Hoy en día, ¿sí?, ya se deshicieron esos temores, ¿sí?, ya se confrontaron los temores, pues hoy agarro un perro, lo abrazo, juego con él, ya no hay temores, pero fue un temor real, no imaginario, ¿sí? Entonces, se sugiere, ¿verdad?, que a solas, sin distractores, me siente, me eche un clavado para adentro y vaya anotando todo lo que yo le tengo temor para poder confrontarlo, analizarlo, reflexionarlo y ver si es real o es imaginario. Y ahí me voy a dar cuenta, ¿sí?, que son más imaginaciones que realidades. Bueno, mis amigos, pues hemos llegado al final de nuestra reunión. Y bueno, pues agradecerles a nuestro amable auditorio, a nuestros amigos de www.radiofusiontv.com por habernos acompañado. Y bueno, pues de aquí a 15 días estaremos, si nuestro creador nos lo permite, estar nuevamente con ustedes. Y bueno, pues el grupo Cuautitlán se despide de ustedes, que les comentamos que es parte del 5º distrito, del área norte del Valle de México. Y nuestra dirección, ahí llevamos nuestras juntas de estudio los días lunes, miércoles y viernes de 19:30 a 21 horas, y el día domingo de 5 a 7. Y la dirección del grupo es Avenida 20 de Noviembre, esquina Roble, Plaza Rubí, el fraccionamiento tercera sección Los Morales, Cuautitlán, México. Y bueno, pues les vamos a dar un número telefónico de nuestra oficina intergrupal, por si quieren conocer otros grupos, conocer el de nosotros, ¿verdad? O tienen alguien que se interese por saber más detalladamente qué es Alcohólicos Anónimos, y es el 58 70 82 66. Por su atención, mis amigos, muchas gracias. 15 días más, por aquí nos veremos.